Muy buenas noches, bienvenidos al programa Opina Bogotá. Este es un espacio de opinión y debate del Canal Capital. Esta noche queremos darle las gracias a Yesid Lancheros y a Erika Fontalvo por habernos cedido el espacio hoy para nosotros los líderes sociales. Quiero saludar especialmente a Gerardo Jumín, quien nos acompaña esta noche de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Vamos a conversar sobre diferentes problemáticas ambientales y sociales específicamente, y no sin antes invitarlos a la marcha de este 26, Un líder en mi lugar. Buenas noches, don Gerardo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y al Canal Capital y a Erika Fontalvo y a Yesid Lancheros. Bueno, esta noche queremos conocer acerca de todo ese liderazgo de ustedes como organización y pues específicamente de don Gerardo en la parte social. Bien, nosotros como Organización Nacional Indígena de Colombia llevamos más de 37 años reivindicando los derechos sociales, económicos y políticos de los pueblos indígenas de Colombia. Los indígenas ocupamos el 30% del territorio nacional, algo así más de 33 millones de hectáreas de tierras constituidos como resguardos indígenas y otros 2 millones de hectáreas de tierras que son tierras ancestrales que no tienen título de resguardo pero que tienen la protección de la Constitución. Todos estos años de lucha y de reivindicación pues hemos participado en la Asamblea Nacional Constituyente, en las grandes movilizaciones del país, en contra de la guerra y siempre a favor de la paz. Así entonces todo el tiempo de la movilización social y política de Colombia en favor de la paz, en favor de la negociación política, del conflicto armado, el movimiento indígena siempre estuvo allí, presente, reivindicando y exigiendo el derecho a la paz de todos los colombianos y las colombianas. Así entonces durante estos periodos de negociación de gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC, el movimiento indígena siempre estuvo presente exigiendo su participación en las negociaciones durante los 4 o 5 años hasta que en los últimos meses el movimiento indígena tuvo la ocasión de poder participar allí y de allí surge el capítulo étnico como parte del acuerdo final de paz. Ok. Muy interesante la labor. Y en este momento, ¿cuántas personas o cuántos líderes hay? ¿O se centra todo en un solo liderazgo o son muchas las personas? Bueno, en Colombia hay 5 organizaciones que participan en la Mesa Permanente de Concertación. Uno es la Confederación Indígena Tairona CID, el otro es la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAG, y la Organización Nacional de Pueblos, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y pues estos están, digamos, señalados en el decreto como fundadoras. Posteriormente hay otras 2 organizaciones que participan en la Mesa Permanente de Concertación, como es Gobierno Mayor y Autoridades Indígenas de Colombia, AICO. Toda esta sumatoria, estamos hablando más de 8.000 comunidades indígenas, estamos hablando de 3 millones de indígenas en Colombia y pues digamos estos pueblos indígenas están en zonas muy remotas, inaccesibles, donde no hay presencia del Estado, donde hay mucha presencia de grupos armados y todo esto ha llevado a que sus territorios vayan siendo invadidos por el narcotráfico, por los cultivos de uso ilícito, por la presencia de las guerrillas, de los paramilitares, las fuerzas estatales. Es un territorio, unos territorios en donde todo el mundo ha estado entrando y saliendo como Juan por su casa y esto ha afectado enormemente a los pueblos indígenas. Tanto es que en el conflicto armado que hemos querido que se
la mayor población afectada fueron precisamente los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas, comunidades negras y campesinos. Esos fueron la población mayormente afectada con el desplazamiento, las amenazas, los confinamientos, las desapariciones forzadas, los asesinatos, todo eso. Ellos fueron los que mayormente, digamos, tuvieron, digamos, la sangre corrida en este conflicto de los 52 años de conflicto armado que ha habido en Colombia. Ok. Bueno, ahora pues también quiero contarles un poco acerca del liderazgo que hemos llevado también desde los Llanos Orientales, en cabeza mía y de mi familia. Realmente nosotros somos una familia bastante grande, somos la familia Enciso. Don Gerardo, mi nombre es Sonia Enciso Quevedo y nosotros venimos en una lucha socioambiental desde el año 2011, o de pronto desde el año 2010. Nosotros, cuando justo nos estábamos retornando a nuestras fincas, empezó a surgir todo el auge, específicamente en este caso el auge petrolero. Entonces eso hizo que nosotros empezáramos a interesarnos por la parte ambiental, porque empezamos a leer estudios de impacto ambiental, empezamos inicialmente una formación empírica en este aspecto ambiental, y pues como lo ambiental está en este lugar tan asociado con la parte social, valga la redundancia, entonces nos hemos vuelto como en un liderazgo socioambiental también, el cual pues nos ha generado también pues un sinnúmero de problemáticas para nosotros como líderes en los sectores, donde muchas veces los líderes sufrimos discriminación, nos estigmatizan, sufrimos, bueno, en algunos casos, no es mi caso particular, pero sí conozco de varios casos donde han sufrido amenazas mucho más importantes por llevar este tipo de liderazgos. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. ¿Cómo qué afectaciones? Por ejemplo, amenazas, desplazamientos. Bueno, nosotros cuando justo estábamos retornando nuevamente a nuestras fincas, empieza todo, repito, como el auge petrolero. Entonces sí, al comienzo tuvimos como amenazas, digamos, directas, pero a hoy pues son como amenazas indirectas, donde, por ejemplo, en un caso personal, dijeron, no, fulanito de tal no puede asistir a cierta reunión simplemente porque es líder social o es líder socioambiental. Nosotros, a raíz del liderazgo que hemos llevado en la familia, nosotros también pues hemos ido a Yopal, en Casanare, en Orocué. Hicimos presencia cuando hubo no sé si don Gerardo se acuerda, cuando se murieron los chigüiros. Ah, sí. También estuvimos allí presentes y pues en diferentes, digamos, como bloques petroleros. Sí. Y entonces ya como que dicen, no, ellos no pueden estar porque ellos son líderes sociales. No sé si de pronto a ustedes les ha pasado eso. A nosotros sí nos ha pasado desde que llevamos como el liderazgo o toman represalias. Entonces, digamos, a estas personas entonces no se les tiene en cuenta para, bueno, no sé, X actividad o X situación. ¿Ustedes qué área defienden allá? ¿Son lagunas importantes, cerros importantes o bosques importantes? ¿Qué es como la lucha que ustedes libran allá? Sí, nosotros lo más importante es la protección del recurso hídrico. Y esa ha sido, digamos, como la lucha constante, porque, ¿qué pasa? Específicamente en un sector que se llama la vereda Kioscos,
que es donde está la finca materna, por así decirlo, se encuentra una estrella fluvial. Entonces allí nace el Planas, el río Planas y el río Tillabá, que ellos se unen y conforman el río Vichada, por un lado. Por otro lado, tenemos las aguas del río, donde el segundo tramo de los nacederos, donde nace el río Manacasías. Entonces tenemos el caño Cacibare, el caño Itebiare, el Ciare. También allí hay asentamientos indígenas, sobre todo hacia el Ciare, al Itebiare. Y pues ha sido muy difícil para nosotros poder llevar a cabo esta lucha por la protección del recurso hídrico. ¿Por qué? Porque es que en el llano los nacederos de agua son totalmente diferentes a los de los páramos. Entonces nos clasifican de forma inadecuada los nacederos de agua del sector. Y como todo el mundo dice, no, es que es un sitio tan alejado, don Gerardo hablaba también de los sitios alejados, que ellos dicen, no, pues allí nadie va a estar pendiente. Pero pues nosotros tenemos como nuestras raíces, yo pues crecí allí, yo fui criada en ese sector, y cuando hubo la presencia de grupos al margen de la ley, pues nosotros tuvimos que desplazarnos. Por ejemplo, yo tenía ya hace mucho tiempo, 12 años, y ya nuestros papás no nos permitieron volver al sector, a los que estábamos más pequeños, porque en esa época reclutaban a las niñas de 12 años en adelante. Entonces, pero nos conocemos mucho el sector, porque pues nacimos allí, crecimos. Pues eso fue algo a favor, porque pues la mayoría pudimos estudiar. Yo soy médico veterinario de la Universidad de La Salle, y pues hemos podido como capacitarnos para de alguna forma hacer frente al liderazgo socioambiental. Sonia, y fuera de su familia, digamos, quienes han entrado también a defender esas causas ambientales, ¿puedes contarnos algo de amenazas o que hayan tenido que desplazarse fuera de su familia, que también hayan concurrido en esa defensa de lo ambiental allá? Sí, yo tengo varios conocidos, y tengo un primo específicamente que él es Eliseo Enciso. Él sí ha sufrido de amenazas directas. Hace poco lo amenazaron como en la entrada de la finca, le colocaron creo que unas como granadas o algo así, como para que él se fuera pues de su finca. Y él tiene protección especial, pero pues de resto nosotros, el resto de líderes como tal, no contamos con protección. Pero pues en mi caso personal yo no he recibido amenazas directas. Tuve una experiencia en Campo Rubiales, cuando nosotros, como en el año 2013, pues nosotros empezamos como a aprender, a conocer sobre todos estos proyectos ambientales, sobre esos proyectos de la megaminería, los proyectos específicamente petroleros. Entonces empezamos a tener contacto con otras comunidades. Entonces nos conocimos con comunidades, como le digo, hemos ido hasta Casanare, Yopal, hemos ido al Bichada, algunos sectores. ¿Por qué? Porque incluso también en el Ariari, porque hemos empezado a enseñarle como a otros líderes mucho más sectorizados sobre, por ejemplo, cómo volverse en terceros intervenientes en un proyecto, cómo empezar a leer un estudio de impacto ambiental, cómo empezar a analizar los planes de manejo ambiental, y pues básicamente eso. Pero en sí el liderazgo sí genera como amenazas, como, repito, discriminación. A nosotros, por ejemplo, nos tienen muy estigmatizados.
el hecho de que uno opine y se dé cuenta, porque nosotros conocemos el terreno y decimos, no, esto es un nacedero de agua, y vienen de otras personas y dicen, no, esto es una escorrentía. Por ejemplo, un caso puntual nos pasó ahorita en enero, que hubo un verano muy fuerte, y fueron los profesionales y ellos hablaban de escorrentías en un verano tan fuerte, cuando para nosotros hablamos de fuentes de agua que no se secan, que son de aguas permanentes y que nunca se nos han secado. Entonces digamos que ha habido como un conflicto también en ese aspecto, al querer defender las fuentes de agua, porque es que en lo que es el Meta, el Casanare, el Bichada, no existe como una ley o no existe incluso una conciencia a nivel gubernamental que diga que se genere una protección mucho más amplia, sobre todo a los nacederos de agua, porque son muy sensibles. Entonces, toda esta parte ambiental va muy de la mano con la parte social. ¿Por qué? Porque nosotros hace poco pasamos una alerta temprana donde estipulamos que posiblemente nos vamos a tener que volver a desplazar cuando haya el detrimento patrimonial de las fincas, porque todos sabemos que una finca sin agua pues no tiene ningún valor. Entonces nosotros pasamos aquella alerta temprana diciendo, hey, nos vamos a tener que volver a desplazar porque no vamos a tener cómo ser productivos o cómo poder implementar otros modelos productivos, porque todos tienen que ver con el agua. Incluso, claro, la parte social va totalmente ligada a la parte ambiental. Lamentablemente, el común de la gente piensa que un nacedero de agua, o como está por allá lejos, eso nunca se va a necesitar, nunca se va a secar. Y también comentar pues que lamentablemente la estigmatización se convierte lentamente en una amenaza, y eso ha terminado pues en asesinatos de líderes, y por eso hay que llamar la atención de los funcionarios gubernamentales, que hay que poner cuidado, que también los funcionarios gubernamentales tienen que dar directrices de que no se puede estigmatizar a los dirigentes sociales, de que la estigmatización se va convirtiendo en una amenaza y se convierte finalmente en un riesgo pues muy lamentable. ¿Y Gerardo ha tenido alguna experiencia específica en la que ha tenido una amenaza directa o indirecta, o ha estado pues como...? Sí, en todo este recorrido personalmente yo he tenido amenazas, mi familia ha sido desplazada, han sufrido también ahorita que está en debate nuevamente, las fumigaciones, y así sucesivamente. En lo personal he sido afectado por el conflicto. Mis sobrinos han caído en minas antipersonales y así. Pero yo quisiera, Sonia, seguir comentando, aprovechando su inquietud, lo relacionado con la actual situación de los dirigentes sociales. Lo que hace de la firma de paz desde el año 2016 hacia acá, tenemos contabilizado 750 líderes asesinados entre campesinos, dirigentes sociales, dirigentes de comunidades negras, indígenas, excombatientes, un sinnúmero de asesinatos, pero digamos, de todo este asesinato tenemos que decir que el 45% pertenece a comunidades negras y comunidades indígenas. También tenemos que decir que el cumplimiento al acuerdo de paz es por todos conocido de que tiene un bajo nivel de cumplimiento. En el caso del capítulo étnico tan solo hay un cumplimiento del 10% en la ejecución e implementación de todo lo acordado en el acuerdo final de paz, que se debía ejecutar, cumplirse
digamos, obedeciendo a ese acuerdo final de paz y que el capítulo étnico pues hace parte del acuerdo final de paz. Entonces hay un déficit de cumplimiento de estos acuerdos. Y también vale la pena señalar, como decía ahora rato, que un dato grueso fue la afectación mayormente de campesinos, de comunidades negras y de indígenas en el conflicto. De ahí entonces que nosotros sentimos, todas las organizaciones indígenas y sociales que concurrimos en los distintos escenarios, como la Cumbre Agraria, como la Comisión Étnica para la Paz, el Encuentro Nacional, Social y Político por la Paz, hemos estado muy preocupados porque a pesar de que se firmó el acuerdo de paz, se siguen asesinando como que si no se hubiese firmado la paz, como que si no estuviéramos en un momento de posconflicto, en un momento de posacuerdos. Eso nos preocupa enormemente y por eso nosotros pues sí queremos llamar la atención del gobierno, que esta es una responsabilidad absoluta del gobierno y por supuesto pues de cada uno de los colombianos, porque tenemos que concurrir y por eso nosotros como movimiento indígena y como parte del movimiento social y popular de Colombia, pues primero llamar la atención o invitar a que caminemos por la vida, ¿cierto?, para que no se siga asesinando a los dirigentes sociales. Dos, que el 26 de julio es el grito por la esperanza. El 26 de julio se cumple un mes del asesinato de la señora María del Pilar Hurtado, una líder afro, que su hijo gritaba pues inconsolablemente, ¿verdad? Entonces, eso nos recuerda ese mes, esa fecha nos tiene que recordar ese grito y por eso tenemos que volver a repetir, pero un grito por la esperanza. Y en tercer lugar, pues en todas las plazas de Colombia y del mundo se va a caminar y recomendamos que todos los colombianos y todas las personas solidarias con las causas sociales y de los dirigentes de Colombia caminen con una bandera en la mano. Esta movilización o esta caminata va a ser aquí en Bogotá, va a ser en Medellín, en Tunja, en Bucaramanga, en Barrancabermeja, en Cali, en Tumaco, en Buenaventura, en todas partes de Colombia, pero también vale la pena señalar las casi 30 ciudades del mundo como Berna, como París, como Berlín, como Washington, Nueva York. Ahí tenemos una cantidad de ciudades que se han solidarizado y vale la pena recordar que el día 26 van a participar también activistas de todas partes y de todos los géneros, pero entre ellos viene Piero y cantará aquí con nosotros y yo creo que los colombianos reconocemos a Piero como un artista luchador por la paz y en ese sentido pues digamos quisiera que conversáramos acerca de esto en estos últimos momentos que nos va quedando, cómo poder invitar a todos los colombianos para que caminemos juntos por la vida, por la paz. Sí, es muy importante que todos estos liderazgos sean más para cada día crecer como colombianos, como comunidad, y no que sea para que la persona que se visualice allí, porque generalmente nosotros los líderes, o por lo menos es mi caso particular, en este momento pues estoy yo aquí, pero detrás mío hay muchas comunidades que están interesadas en que los procesos sean justos, que los procesos sean realmente, al menos que se cumpla lo poco, por ejemplo en el caso ambiental, que al menos que se cumpla lo poco que les exigen instituciones como la ANLA, como en el caso de nosotros Corporinoquia, Cormacarena, como las CAR, las diferentes organizaciones
que realmente se pueda llevar a cabo procesos para el crecimiento comunitario, porque nosotros siempre como líderes estamos pensando en un bien común, que en el caso, por ejemplo, de nosotros, en el caso del recurso hídrico, va a repercutir no solamente, por ahora pues los afectados somos los locales, pero esto va a repercutir no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, cuando en Colombia, por la ubicación de nosotros, de nuestro país en el globo terráqueo, en la zona ecuatorial, la tendencia es a la sequía, porque se ha reportado un desplazamiento de la banda intertropical, que esto no ha sido monitoreado y no ha sido proyectado. Entonces es muy importante que nosotros valoremos todas estas luchas, bien sea sociales, ambientales, porque generalmente la lucha es para un bien común, es para que nosotros cada día podamos administrar los recursos, el recurso humano, que es muy importante, el recurso hídrico, los recursos naturales en general. Entonces, esto nos debe llevar como a una protección especial en esos aspectos, creería yo. Efectivamente, sí quisiera comentar respecto a su argumentación de que una de las causas por las cuales están siendo asesinados en el mundo y en Colombia es por las luchas ambientales. Y finalmente, pues digamos, quisiéramos comentar que en esta caminata por la paz y por la vida queremos invitar a todas las personas y invitar al presidente Iván Duque a caminar por la paz, a Iván Cepeda a caminar por la paz, a Jorge Robledo a caminar por la paz, a Roy Barreras a caminar por la paz, al expresidente Uribe a caminar por la paz y por la vida de los colombianos, y a todos los colombianos a que se solidaricen sin distingo de ideologías y de políticas, podamos caminar juntos por la vida y la esperanza. Claro, cordialmente invitados todos, que sea una unión para toda Colombia con relación a esta marcha, un líder en mi lugar, porque es importante que no nos dejen solos, que es importante que cada día nosotros podamos contar con el apoyo de las diferentes causas, y que también se tenga en cuenta que hoy día es importante que todos nos centremos en la administración también del recurso hídrico, porque es la parte ambiental siempre va a ir ligada a la parte social. O sea, nunca va esto desligado. Entonces sí, los invitamos a todos, porque mejorando cada día los procesos, escuchando a las comunidades, porque muchas veces van profesionales a lugares apartados, como habla Gerardo Yumín, de lugares que las personas no conocen, y entonces quieren decir o hablar de otro tipo de naturaleza que no conocen, que tal vez por desconocimiento esto nos va a llevar también a desplazamientos en muchos aspectos. Entonces sí es importante que pongamos como este granito de arena para proteger a los líderes en diferentes aspectos. Nosotros, por ejemplo, en este liderazgo que hemos llevado, ha sido como muy fraccionado, por así decirlo, y luego como que todo lo unimos, que una persona se encarga de la parte ambiental, otra de la parte social, otra de la parte como política, o sea, como todas como de propuesta de leyes y todo esto. Por eso sí es importante que en esta marcha salgamos todos totalmente invitados a esta marcha, que puede representar un cambio para Colombia, un cambio a nivel positivo, para que día a día tengamos ese progreso en nuestras
comunidades. Es el momento de la unión. El 26 de julio es el grito por la esperanza. Sí, muy bien dicho, Gerardo. Entonces, muchísimas gracias nuevamente a Canal Capital por este espacio tan importante que nos han cedido y tengan todos una feliz noche.